Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, auspiciado por el Centro de Cohesión y Conflicto Social, en que nos preguntamos e intentamos contestar sobre los grandes problemas que actualmente enfrentamos como humanidad, como personas, como países, como región, para verlo desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Y hoy día vamos a referirnos a dos grandes temas que tienen que ver, uno, con el estado actual y la conformación de un enemigo poderoso contra el movimiento feminista. Y por otro lado, una dimensión de la política de los autoritarismos de derecha que se ha denominado la política de la crueldad y que tiene un asentamiento fundamental en la situación argentina, la política de Milei, pero que va más allá de ello. Hace unos años, nuestra invitada hablaba de la potencia feminista, el deseo de cambiarlo todo. Se venía saliendo de un movimiento muy importante, una huelga, un movimiento muy importante del movimiento feminista en Argentina, que ella calificaba como el de mayor masividad y radicalidad, ambas cosas juntas, que se daba, digamos, en ese momento. Entonces nos vamos a preguntar en qué está eso hoy día. Bueno, nuestra invitada es una muy conocida y reputada cientista social. Su doctorado es en ciencias sociales, aunque su formación de pregrado es en ciencia política, en una dimensión particular de las ciencias sociales, que es la ciencia política, pero su doctorado es en ciencias sociales y ha explorado campos que van mucho más allá de las teorías fundamentales de las ciencias sociales, entrando en temas de psicoanálisis, en temas de lingüística, en temas de economía, porque una de sus especialidades ha sido el estudio de la precarización, los temas de trabajo. La otra, como hemos señalado, ha sido el tema del feminismo, el tema de la política misma. Y vamos entonces a conversar con ella. Se trata de Verónica Gago, que, como decía, es doctora en Ciencias Sociales, licenciada en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y que tiene varios trabajos y libros, pese a su juventud. Uno se llama, precisamente como señalábamos, La potencia feminista, o el deseo de cambiarlo todo, y el otro es Economías barrocas y pragmática popular, que es básicamente las economías de precarización, y tiene un estudio muy importante sobre el neoliberalismo, precisamente a partir de ello. Y es una de las personas que más ha trabajado el neoliberalismo, no solo como doctrina, práctica económica, sino también como el mundo cultural hegemónico en
los últimos tiempos. Y a ver si también podemos conversar un poco sobre eso. Hoy día podríamos decir lo mismo respecto al neoliberalismo, o estamos en neoliberalismo decadente. Bueno, se trata de Verónica Gade. Muchas gracias por estar con nosotros, Verónica. Es un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Y partamos por una pregunta general. Bueno, vamos a partir por... Había pensado partir por el tema del feminismo, pero dado que estuve recordando el libro sobre el neoliberalismo, ¿cómo dirías hoy día en qué está el neoliberalismo? Y después nos preguntaremos por en qué están los feminismos. Bueno, muchas gracias, Manuel, por la invitación, por la presentación, por continuar este diálogo, porque recordábamos que la vez pasada estábamos en pandemia cuando conversamos. Estábamos ahí en el medio del cimbronazo, ¿no? Claro, eso fue en el Seminario Internacional de Doctorado. Exacto. En el cimbronazo entre esa masividad y radicalidad de los feminismos y estas reconfiguraciones de las que vamos a empezar a hablar ahora. Me parece bien empezar por lo que señalabas como debate sobre el neoliberalismo, porque sabés que es un término que siempre se dice que está a punto de morir, que ya es una palabra, un término demasiado gastado, que se usa para todo, entonces que ya no tendría sentido, y sin embargo, cada vez volvemos, ¿no? Y se vuelve a poner en la discusión política, en la discusión teórica, incluso cada vez con nuevos adjetivos, ¿no? Entonces, hoy, hay mucho debate alrededor de la noción de neoliberalismo autoritario, ¿no? Para tratar de señalar la torsión que estaríamos viviendo con el ascenso al poder, pero también con la capacidad, de convocatoria que tienen las ultraderechas y que estarían siendo el síntoma de un giro autoritario en el neoliberalismo. A ver, pero ahí hay una cosa interesante, ¿eh? Sí, porque sí. si lo pensamos con el caso chileno, por ejemplo, Sí. El caso chileno es un caso de autoritarismo o dictadura neoliberal. Exacto. Y ahora estaríamos pasando, porque ahí donde el tema principal, el tema central, es el régimen político, digamos, la dictadura, el autoritarismo, que hace una política neoliberal que incluso uno pensaba es una doctrina como contraria a la de los militares. Pero, en cambio, ahora estaríamos al revés, en un neoliberalismo, que es lo central, que deviene en autoritarismo, aunque no sea necesariamente bajo la forma de dictaduras militares. Exacto, y ahí esa observación que vos haces para mí es importante porque desde nuestros países estamos obligadas a hacer otra genealogía del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque cuando hoy se habla de neoliberalismo autoritario, tomando como punto de partida las definiciones teóricas de neoliberalismo euroatlánticas, ¿no? De Estados Unidos y de Europa, parece como que el autoritarismo del neoliberalismo actual sería una especie de desviación, una especie de momento de mala praxis de una promesa neoliberal que tendría justamente a la cuestión de la democracia de mercado, del liberalismo extremo, como sus pilares inamovibles, ¿no? Entonces, cuando se habla de neoliberalismo autoritario hoy, se estaría diciendo, bueno, finalmente esto es una especie de contrasentido o de oxímoron o de desviación que traiciona los orígenes del neoliberalismo. Creo que desde nuestros países, como vos acabas de decir, el hecho de que el neoliberalismo empieza con regímenes dictatoriales, empieza con dictaduras, supone terrorismo de Estado, hace que nosotros no podamos hablar de una desviación del neoliberalismo. En nuestros países, el vínculo entre autoritarismo y neoliberalismo es originario, es un vínculo desde el principio. Entonces, yo creo que la experiencia que tenemos en América Latina, el archivo de lo que significan las dictaduras como régimen político necesario para la instalación del neoliberalismo, nos obliga a intervenir en esta discusión, poniendo otra genealogía, ¿no? Otra marca incluso conceptual, teórica, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de neoliberalismo autoritario.
a la vez retomo lo que decís, hoy no estamos en presencia de dictaduras en el mismo sentido. De todas maneras, habría que ver cómo calificamos lo que sucede en Perú, por ejemplo. Sin embargo, en el caso de Argentina, por ejemplo, tenemos una fuerza de ultraderecha que ganó las elecciones y que no deja de reivindicar la dictadura militar como no se hacía en los últimos 40 años, es decir, como no se hizo durante el periodo democrático postdictatorial en nuestro país. Entonces, hay una cantidad de elementos que creo que son interesantes para pensar a qué le estamos atribuyendo ese giro autoritario que logra combinar, digamos, una tradición, un archivo que tiene que ver con las dictaduras, que hoy reivindica esas dictaduras a la hora del programa político y a la hora del programa económico, que sin embargo ha ganado elecciones y que, bueno, tiene básicamente una manera de gobernar, en el caso de Milei, que es por decreto, ¿no? Es decir, los primeros meses del gobierno de Milei han sido bajo el decreto de necesidad y urgencia. Le ha costado mucho en términos parlamentarios aprobar las leyes que finalmente ha aprobado, pero hoy, por ejemplo, la situación que estamos viviendo esta semana en particular es que se ha pronunciado por el veto del presupuesto universitario, ¿no? Algo que nos compete y nos afecta directamente. Es decir, el presupuesto universitario aprobado en el Congreso es vetado, ¿no?, por el presidente y ahora se irá a otra instancia parlamentaria. Lo que quiero decir es que ese funcionamiento entre veto, parlamento, reivindicación de las políticas de la dictadura, obviamente nos obligan a pensar en la configuración actual del autoritarismo. ¿Se puede hablar, crees tú, en su versión más suave, de neoliberalismo en decadencia y en su versión más dura, digamos, ya de post-neoliberalismo, o ambas cosas no son, ambas versiones, digamos, o definiciones no te parecen correctas? Bueno, yo creo que la noción de neoliberalismo en decadencia o neoliberalismo en ruinas, ¿no?, que para citar a una autora que es muy interesante, que hemos editado en Argentina, que es de Estados Unidos, se llama Wendy Brown, tiene por momentos la idea de que hubo un momento esplendoroso del neoliberalismo y que esto sería la decadencia o la desviación, como decía antes. A mí me parece que tal vez es una caracterización que nos queda un poco corta, ¿no? Porque el neoliberalismo ha sido siempre también un modo de gestión de las crisis. Entonces, la idea de que esté en decadencia, bueno, la pondría un poco entre paréntesis. Yo creo que el concepto de neoliberalismo es un concepto que ya se ha popularizado bastante, ¿no?, en la lengua política, en los medios de comunicación. Entonces, creo que sigue sirviendo como descripción política seguir hablando y discutiendo alrededor de ese término. Ahora, neoliberalismo en ningún caso. Postneoliberalismo, bueno, en nuestra región se usó en un momento, ¿no?, de auge de los gobiernos progresistas, donde justamente se estaba discutiendo cuáles podían ser las maneras de ir más allá del neoliberalismo, de tomar una agenda, yo creo que venía fuertemente de los movimientos sociales y de las luchas que la podríamos sintetizar como luchas contra la austeridad y contra la impunidad. Para mí fueron dos grandes elementos que movilizaciones de principio de este siglo en Argentina, pero también estoy pensando en Ecuador, en Bolivia, bueno, en distintos países podemos reconocer una secuencia de movilización social que después abre un espacio a estos gobiernos de signo progresista que para mí articulan luchas que son contra la austeridad y contra la impunidad y que los gobiernos que asumen intentan de alguna manera desarrollar algo de ese mandato popular y en esos momentos fue que circuló, bueno, también en relación a la experiencia venezolana, ¿no?,
la idea de pensar regionalmente una experiencia de transición post-neoliberal. Creo que subestimó un poco, desde mi punto de vista, la persistencia de la condición neoliberal en dos sentidos. Por un lado, en el tipo de inserción de nuestros países en el mercado mundial, lo que permanentemente nos reubicaba en una condición dependiente, y por el otro, a nivel de cómo esos momentos de crecimiento económico, de expansión de ciertas políticas de intervención del Estado muy importantes, iban en simultáneo a una precarización del mundo del trabajo que seguía su curso. Y esa combinación me parece que ha sido bastante problemática, que muchas veces las políticas, digamos, sociales no pudieron mirar la velocidad y la profundidad de ese cambio en la condición laboral de las mayorías, en las formas en que la precariedad también iba produciendo y sigue produciendo una subjetividad política, ¿no? Yo creo que ahí hay un elemento que es clave y que ha salido más recientemente cuando hay que entender, por ejemplo, la gran discusión que se dice por qué es la gente que está más precaria en sus condiciones de trabajo la que también vota a ofertas electorales de ultraderecha. Creo que ha habido una subestimación de cómo esas condiciones de precariedad han producido también una subjetividad política. Es una cierta hegemonización, por usar el viejo término, de una subjetividad neoliberal. Exactamente. Claro, exactamente. Y eso hace que sea más difícil entrar a decir, bueno, estamos en el post-neoliberalismo, ya hemos salido de él, etcétera, porque tiene un anclaje cultural que es muy complejo. Ahora, dado que estamos hablando de esto y del neoliberalismo, este rasgo que dices tú que es lo básico del neoliberalismo actual, la tendencia al autoritarismo, ya sea desde el Estado porque ha ganado las elecciones, ya sea como la propuesta de las derechas, como por ejemplo en el caso chileno. ¿Ah? Entonces, uno no podría decir que desde el gobierno, en el caso chileno, haya digamos, inclinación hacia el autoritarismo, para nada. Pero sí en las fuerzas de derecha, lo que podría llamar las fuerzas políticas del neoliberalismo, sí hay una tendencia hacia al autoritarismo que en el caso argentino, está cristalizada. Ahora, tú decías en uno de tus últimos artículos, no sé si era uno de los últimos, pero de los recientes, que lo que estamos en presencia, y no quiero ligar con el hecho que una de las derivas de esta tendencia al autoritarismo puede ser lo que tú llamas la política de la crueldad. Y es decir, y la crueldad no solo como la violencia siempre está asociada, ¿no es cierto?, al Estado, pero hay una violencia legítima, digamos que el uso de la fuerza legítima del Estado. Aquí lo que estaríamos en presencia es de no solo de una violencia que se sale de la legitimidad, sino si no me equivoco en los términos que tú usas, del deseo o placer de la violencia. Y eso sería lo que caracterizaría, digamos, rasgos fundamentales de mi ley. Quisiera preguntarte si también lo ves en otros casos. Bueno, lo vivimos en la dictadura militar. Las dictaduras militares eran, digamos, la institucionalización de la política, de la crueldad, como la forma de política. No había otra. Aquí yo me imagino que Milei las combina con otras, pero esta tiende, según tú, a hacerse predominante. ¿Por qué no nos hablas un poco de eso? Sí, es un
es un término que a mí me parece interesante porque se ha popularizado en Argentina, ¿no? Para popularizado, ¿no? Para hablar de este gobierno. O sea, que no es solamente una categoría teórica que podemos decir, bueno, quién la usó, cómo la usó, sino que hoy la gente que quiere hacer cierta crítica al gobierno, que está comentando que acaban de despedir a no sé cuántos trabajadores y trabajadoras, dicen, esto es crueldad, ¿no? Se ha como popularizado ese término para tratar de entender este plus de violencia que estamos viendo, ¿no? Es decir, ahí me parece que hay algo interesante cuando diferenciamos violencia y crueldad, ¿no? Justamente porque la crueldad es el despliegue de la violencia con una satisfacción, ¿no? Es decir, con la manera en que... ¿Cómo? No, una satisfacción de quien la ejerce. Sí, total, con una satisfacción, con una reivindicación, pero también con una apuesta a insensibilizar a quienes estamos permanentemente viendo esas escenas de crueldad como política de Estado, ¿no? Esto me parece ¿Cuáles serían los rasgos principales de esta política de crueldad? Porque eso es lo interesante. Una política de Estado, no es solo, digamos, un estilo, por decirlo así, ¿eh? No es solo un placer privado en ejercer la crueldad, sino que es una política. ¿Cuál sería el rasgo de esa política? Eso me parece muy interesante porque no estamos hablando de una caracterización psicológica de Milei o de una excentricidad de él como personalidad. Me parece que lo que cambia y lo que es importante analizar es que cuando eso se convierte en política de Estado. Entonces, lo que diría es, hay un conjunto de medidas, ¿no?, que tienen que ver con el despido de trabajadores y de trabajadoras, el modo en que se están recortando servicios esenciales como hospitales, educación, el modo en que se van desmantelando, ¿no?, ciertas tramas fundamentales para la reproducción colectiva, el modo en que se aumenta de un día para el otro las tarifas del transporte. Es decir, donde hay una explicitación de que se quiere gobernar a través del daño social. Esto me parece que es algo bastante novedoso en el sentido de que parece ser un gobierno que no apuesta a ninguna legitimidad política, si entendemos que esa legitimidad política se produce en garantizar, ¿no?, un mínimo de condiciones para la vida colectiva. Este gobierno parece no tener esa preocupación sobre su legitimidad política y más bien lo que hace es un gobierno que explicita la producción de daño sobre los sectores, además, más vulnerabilizados. Es decir, ataca a los jubilados y a las jubiladas que están cobrando una miseria. Ataca a los docentes universitarios y a las personas que trabajan en el sistema científico. Ataca a quienes sostienen las guardias de salud mental en hospitales que ya están sin recursos y sin insumos. Y hace un festejo, ¿no?, de estas medidas, tratando de justamente producir insensibilización y tratar de agrupar a estas personas, en general trabajadores y trabajadoras de las distintas políticas públicas, como esa frase que él usó como latiguillo de que son parte de la casta, ¿no? Es decir, ese es un latiguillo que él tomó en campaña, denunciando la corrupción del sistema político, la perpetuación en cargos de una cantidad de funcionarios y funcionarias, que por supuesto hace sentido, ¿no?, con un montón de gente que lo ha votado pensando que era un voto castigo justamente a esas dinámicas del sistema político institucional. Milei está haciendo todo lo contrario, ¿no? Está señalando y castigando y dañando a los sectores que nunca han pertenecido a eso que se llama casta política. Entonces, me parece que esta forma de gobernar a través del daño, de la explicitación de ese daño con un intento de insensibilizar, un intento de confusión perceptiva, ¿no?, sobre la gente, decir,
bueno, estos son los sectores privilegiados. ¿Por qué? Porque son sectores que defienden algún tipo de derechos. Creo que ese deslizamiento de la idea de derechos a privilegios es otro elemento fundamental que está en la base de esta política de la crueldad. Dime una cosa, ¿hay algo en la dictadura? Sí lo hubo. ¿Hay algo en este caso en lo que podríamos llamar la política de crueldad, en que el daño a ciertos sectores pasa a ser no un costo o un medio para realizar otras políticas, sino que pasa a ser un fin en sí mismo? ¿Hay algo, hay en esto algo de venganza Yo a creo lo que que sí. fueron los, llamémosle las fórmulas más de integración de masas, de presencia de masas, de poder, por ejemplo, poder sindical, de poder de los movimientos sociales? ¿Hay algo de venganza en eso? Totalmente, totalmente. Yo creo que es una especie de revancha de clase, ¿no? Que está ahí ejecutando Milei. Él está haciendo una especie de muñeco de esa revancha de clase. ¿Por qué? Porque en términos presupuestarios, todas estas políticas de crueldad son bastante insignificantes, ¿no? Si vemos lo que significa, porque su discurso de legitimación de las acciones que hace son las del déficit fiscal, ¿no? Es decir, hay que reducir el déficit fiscal. Eso es, si tenemos que pensar que no tiene una estrategia de legitimación política hacia, bueno, distintos sectores sociales que en este momento están siendo afectados de manera mayoritaria y masiva por la inflación, por los aumentos de tarifa, por la baja del consumo, por las políticas que llevan al desempleo. Yo creo que él lo que está queriendo hacer es un ejercicio, ¿no?, de castigo a lo que son en Argentina las fuerzas con mayor capacidad de movilización política y social. Las fuerzas que conservan una memoria política histórica, ¿no?, de estos momentos de integración de masas. Las fuerzas que, los vectores que logran, ¿no?, digo, el poder sindical, los movimientos de derechos humanos, el movimiento feminista en toda su diversidad, los sectores populares organizados en movimientos territoriales. Yo creo que el proyecto político, cuando hablamos de la crueldad como política de Estado, es justamente desarmar esos vectores de organización, de memoria política y de capacidad de reconstituir fuentes de dignidad aún en momentos de auge neoliberal. Y, a ver, y entonces esto nos permite conectar con el último tema. Digamos, hay una política de género o una política antifeminista. Hay el predominio de esta idea que viene de la Iglesia Católica, que es la ideología de género, y por lo tanto que hay que combatirla como uno de los grandes enemigos de la civilización actual. ¿Hay algo específico o se le hace difícil, entre otras cosas, supongo, por la presencia de ministras que de alguna manera en algún momento, bueno, algunas, no todas, se identificaron con ciertas reivindicaciones en el movimiento feminista? ¿Hay una política antifeminista hoy día que uno pueda... Absolutamente. Y habría que tratemos de entenderlo también al caso de América Latina, cuando tú decías, retomando un artículo de Judith Butler, que hace un gran comentario respecto a ello, lo aplicas en la idea de quién el artículo se llama ¿Quién le teme al género? ¿No es cierto? Entonces la idea que el gran enemigo es esto, digamos, no gran enemigo, es la postura de ellos, es atacar la ideología de género, describir una ideología de género. O sea, el género como un enemigo, ya no como un concepto que define, digamos, diferencia entre distintos sectores sociales, sino básicamente como un
objetivo a atacar. ¿Hay en la política de Milei al respecto algo, o más allá de ello, en qué consiste precisamente este combate a la ideología de género que según el texto de Judith Butler que tú citas, lo pone como un elemento que atraviesa todas las distintos conflictos que hay en el mundo, se explicarían en parte, o habría que digamos, el tigre de papel que hay que atacar es la ideología de género. Sí, en el caso de Milei, ese componente antigénero es fundamental. Ha sido clave en su campaña y es un elemento orgánico en su programa político. Desde que asumió, ha desarmado todas las políticas públicas que tienen que ver con prevención de violencia de género. Por supuesto, ha desarmado el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional. ¿Eliminó el movimiento, eliminó el Ministerio de Mujeres? Eliminó el ministerio, exacto. Eliminó el ministerio y desfinanció o cortó todas las políticas vinculadas a cuestiones de derechos y de prevención de violencias por razones de género, y obstaculiza en muchos aspectos la ley vigente de derecho al aborto legal, seguro y gratuito. A la vez, en su primer gran escenario internacional, que fue el Foro Económico de Davos en febrero, hizo una locución donde señalaba al movimiento feminista y al movimiento ambientalista como movimientos aberrantes por pretender la justicia social. O sea que hay una caracterización también que podríamos ver como acertada, en el sentido de que me parece que es algo de los feminismos en América Latina, que su carácter vinculado a la demanda de justicia social, a consignas que han sido históricas, como el aborto y justicia social, como la conexión entre la cuestión de los feminismos y la cuestión de las condiciones de trabajo, pago y no pago, el enlace del movimiento feminista con los sindicatos, con movimientos que están reclamando por el derecho a la vivienda, es decir, ese componente también que es social, de clase, muy importante, me parece, en los feminismos de nuestra región y en Argentina, por supuesto, ha sido señalizado por Milei como enemigo. Y digo, esto coincide con una caracterización que, como decíamos, la crueldad es política de Estado, el feminismo es un antifeminismo de Estado el que desarrolla Milei, que no es lo mismo que decir que un mandatario tiene opiniones contra el feminismo o que algunos de sus funcionarios son explícitamente antifeministas. Acá estamos frente a un antifeminismo de Estado. Y respecto a la mención que hacías del tema que Judith Butler analiza, me parece fundamental porque este es un elemento que encontramos como elemento que se reitera, que se repite a nivel global, ¿no? En las ultraderechas. Tanto podemos ver a Elon Musk, ¿no? En su tribuna global de su plataforma digital, hablando en contra de las personas trans, como a Giorgia Meloni en Italia, obsesionada con la baja de la natalidad debido al movimiento feminista en su país y en otros países de Europa. Es decir, hay algo de lo que Judith Butler le llama el fantasma, ¿no? Del género, es decir, de cómo el género hoy condensa, ¿no? Y reúne una cantidad de fantasmas justamente de eso a lo que se quieren oponer las ultraderechas, que yo diría, no, tienen que ver, esa dimensión fantasmática tiene que ver con luchas concretas, ¿no? Con todas estas luchas que mencionábamos, que los feminismos han puesto en discusión y han desestabilizado roles de género, formas de aceptar la obediencia en los espacios de trabajo, formas de organizar la precariedad con esta clave de género y racista muy marcada. Es decir, como se ha puesto en discusión y desestabilizado eso, no es casual que hoy el género condense, digamos, esta fantasmática para las ultraderechas y sea uno de los pilares de ataque. Bueno,
vamos a tener desgraciadamente que terminar porque estamos... Pero te pediría lo más breve que se pueda. Eh, si tuviéramos que resumir en unas pocas frases, ¿en qué están los feminismos de hoy? Bueno, yo creo que en muchos lugares resistiendo al embate de las ultraderechas, ¿no? Porque esta política de la crueldad que viene desde el Estado, en el caso de Argentina, a la vez repercute en actos de odio que son pasajes al acto violentas y de agresiones que la vemos en la calle, en las escuelas, en los hospitales. Entonces creo que ahí hay una dimensión defensiva que está La siendo... potencia feminista hoy día se expresaría fundamentalmente en la defensa, para poder volver luego a desarrollar esa potencia. Yo creo que sí, también en la posibilidad de abrir espacios, ¿no? de conversación, me parecen importantes, de mucha gente que votó, en el caso de Argentina, a Milei y que hoy de todas maneras está ya defraudada con las políticas de este gobierno. Entonces me parece que hay algo de los feminismos que están en conversación o intentan abrir la conversación con esos sectores que han votado a Milei por enojo, por intento de hacer un voto castigo, por hartazgo con la inflación, y que, sin embargo, hoy, ¿no? Están repudiando también o viéndose directamente afectados por estas políticas. Entonces me parece que también es una responsabilidad de cómo conectar con esos sectores. Esta situación de política defensiva, por llamarlo de alguna manera, como tú lo señalabas, ¿sería extensiva también al conjunto de América Latina, según tú? Bueno, yo creo que en muchos de nuestros países la amenaza de la ultraderecha, incluso cuando no está en el gobierno, es muy presente, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, varias compañeras en Brasil hablan de un bolsonarismo más allá de Bolsonaro, ¿no? Es decir, de esa estructura que sigue creciendo, también incluso ganando espacios de gobierno municipales o estaduales, es decir, no se terminó con Bolsonaro esa amenaza de la ultraderecha. Entonces, si hoy hablábamos de la disputa de las subjetividades políticas, ¿no? Como un elemento fundamental para entender el neoliberalismo autoritario, yo creo que los feminismos ahí tienen y se dan a esa tarea de esa disputa a nivel de la subjetividad política, que es una disputa cotidiana, ¿no? Al ras de cómo se resuelve la economía día a día, al ras de las promesas, ¿no? que hacen hoy distintos sectores para intentar salir de la angustia que genera muchas veces un escenario de incertidumbre sobre la propia vida, sobre ¿Cómo se defiende o se impide la no destrucción, la destrucción, como se impide la destrucción de la educación pública, por ejemplo? Exactamente, exactamente, de la educación pública, de la salud pública, de la salud mental, en el caso de Argentina hoy que está haciendo una batalla muy importante, pero también de la privatización de servicios públicos que podríamos decir están en condiciones no ideales, pero siguen siendo servicios públicos y se están defendiendo. Creo que esa política defensiva es muy importante y sobre todo de apertura a conversación con los sectores que tal vez han votado a este gobierno y que hoy están defraudados y afectados. Bueno, muchas gracias, Verónica Hidalgo, por haber estado con nosotros en esta conversación que le hemos dado vuelta a distintos temas, la política de crueldad, el estado de los feminismos hoy día, el neoliberalismo. Muchas gracias por ir tratando de ver la interseccionalidad, por decirlo de alguna manera, entre estos distintos temas precisamente. Bueno, y haciéndolo muchas gracias, más allá de la experiencia que tú conoces muy bien de Argentina, pero de hacerlo ver que son problemas que atraviesan cada una de nuestras sociedades. Muchas gracias a ustedes también, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.